¿Puede la fe hacer algo más que mover montañas? ¿Puede llegar a mover las estructuras que crean la injusticia? Hoy vamos a meternos de lleno en una corriente teológica que a esta pregunta respondió con un sí, pero un sí rotundo, la teología de la liberación. Y lo más interesante es que no nació en un seminario, entre libros, sino en el barro, en la lucha diaria de América Latina. Esta frase de Gustavo Gutiérrez, que es uno de los grandes pensadores de este movimiento, lo resume perfectamente. Ojo, que es la clave de todo. La teología, nos dice, no es el punto de partida. Es algo que viene después. Primero va el compromiso, el estar ahí, con los oprimidos, y solo después viene la reflexión sobre esa experiencia a la luz de la fe. En otras palabras, primero se actúa y luego se piensa sobre esa acción. Para entender bien todo esto, vamos a seguir una ruta muy clara. Primero, veremos el caldo de cultivo, esa crisis brutal que vivía el continente. Después, las ideas principales que surgieron, como digo, desde abajo. Luego, cómo esa fe se convirtió en acción pura y dura. Y por último, claro, la enorme controversia que se montó. Venga pues, arrancamos con la primera parte. Un continente en crisis. Porque es que para entender la teología de la liberación es absolutamente fundamental entender el mundo del que surgió. A ver, tenemos que imaginarnos la América Latina de mediados del siglo XX. Era un lugar de contrastes brutales. Por un lado, una élite pequeñísima que lo controlaba todo, la tierra, el poder político, la economía, y por otro, una mayoría inmensa de gente sin tierra, sin voz y atrapada en una pobreza que pasaba de padres a hijos. Y lo importante es que no era casualidad, no era mala suerte, era el resultado directo de cómo estaba montado el sistema. Y la cosa, lejos de mejorar, se fue poniendo peor. En los 50 y 60 empiezan a surgir teorías económicas que demuestran cómo la riqueza va de los países pobres a los ricos. Luego, una oleada de dictaduras militares terribles que empieza en Brasil en el 64. Y justo en medio de todo ese follón, en 1968, los obispos latinoamericanos se reúnen en Medellín y ¡boom!, lanzan un documento histórico. Y por primera vez usan una expresión que lo cambia todo: estructuras de pecado. O sea, reconocen que la injusticia no es solo culpa de 4 personas malas, sino que está metida en las propias leyes, en el sistema. Era un llamamiento a la Iglesia para que tomara partido. Bueno, ya tenemos el escenario. Con un contexto así, era casi inevitable que surgiera una respuesta. Y esa respuesta fue una reinterpretación radical de la fe. Una forma de ver la teología que por primera vez se hacía desde la perspectiva de los que sufrían. El corazón de esta nueva teología es la famosa opción preferencial por los pobres. A ver, esto no significa que Dios no quiera a los ricos, para nada. Es más bien como una madre con varios hijos. Si uno está enfermo, le presta una atención especial, ¿verdad? Pues esto es igual. Dios tiene una solidaridad particular con los que más sufren. Y claro, si Dios está ahí, la Iglesia no puede estar en otro sitio. Es darle la vuelta por completo a la perspectiva. Y aquí entra otra palabra clave, un poco rara, pero esencial: praxis. Para este movimiento, la fe no es una lista de dogmas que hay que creerse y ya está. No, es un ciclo, una especie de rueda que no para. Primero, se actúa para cambiar la injusticia. Después, se reflexiona sobre esa acción con la Biblia en la mano. Y esa reflexión te da más luz para volver a actuar, pero mejor. Acción y fe se necesitan, se alimentan la una a la otra. Con estas dos ideas, opción por los pobres y praxis, se construyen unos principios que en su momento fueron una bomba. Por ejemplo, el pecado ya no es solo algo personal, me he portado mal. Existe un pecado estructural en las leyes que crean pobreza. La salvación, por tanto, no es algo que esperas para cuando te mueras, es la liberación de la persona entera, en cuerpo y alma, aquí y ahora. El Evangelio se lee desde el punto de vista del pobre, y la meta es construir una sociedad más justa, el reino de Dios aquí en la tierra. Muy bien, ideas muy potentes, muy bonitas sobre el papel, pero ¿cómo se come todo esto? ¿Cómo se lleva a la calle? Porque aquí está lo bueno, que no se quedó en los libros de teología. Pues la herramienta fundamental fueron las comunidades eclesiales de base, las famosas CEPs. Hay que olvidarse de las grandes catedrales. Pensemos más bien en grupos pequeños de vecinos, de campesinos, que se juntan en una casa. ¿Y qué hacen? Pues leen la Biblia, sí, pero se hacen una pregunta que lo cambia todo. ¿Qué nos está diciendo este texto sobre nuestra vida, sobre el hecho de que no tengamos agua potable o de que nos paguen una miseria? Y su método era de una simpleza genial. 3 pasos: ver, juzgar y actuar. Primero, ver. Mirar la realidad, sin filtros. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué nos pasa? Segundo, juzgar. Con la Biblia en la mano se preguntaban: ¿qué opina Dios de esto? ¿Qué dice el Evangelio sobre esta injusticia? Y tercero, y aquí está la madre del cordero: actuar. No se quedaban en la queja.
Se organizaban, montaban una cooperativa, exigían sus derechos al ayuntamiento, creaban una escuela para adultos, lo que hiciera falta. Claro, un movimiento que anima a la gente a organizarse y a cuestionar el sistema, era inevitable que saltaran chispas. Y vaya si saltaron. Vamos a meternos ahora en el terreno, un poco pantanoso, de la controversia. El debate fue muy intenso. Por un lado, sus defensores decían que esto era el evangelio en estado puro, que por fin se daba voz a los pobres y se conectaba la fe con la vida real. Pero por otro lado, los críticos, y aquí había gente muy poderosa en el Vaticano y en los gobiernos, pusieron el grito en el cielo. Su principal acusación era que se estaban usando herramientas de análisis marxista como la idea de la lucha de clases. Tenían miedo de que la fe se convirtiera en una simple ideología política y de que se estuviera atacando la autoridad de la Iglesia. La tensión creció tanto que el tema llegó hasta Roma. La Congregación para la Doctrina de la Fe, que es como el guardián de la ortodoxia católica, no podía quedarse de brazos cruzados, así que tuvo que intervenir. Y lo hizo con 2 documentos clave en los años 80, intentando poner un poco de orden. Pero la respuesta del Vaticano no fue un simple sí o no, fue mucho más sutil. La primera instrucción, en el 84, fue un serio tirón de orejas, una advertencia sobre los peligros de usar conceptos marxistas sin espíritu crítico. Sin embargo, 2 años después, en el 86, llegó la segunda instrucción. Y aquí el tono cambió. Reconoció que la lucha por la liberación era legítima y que la opción por los pobres era correcta. Eso sí, insistió en que la liberación cristiana tiene que ser integral, también espiritual, y que no se puede reducir solo a un proyecto político. Y después de todo este lío, ¿qué queda hoy? Pues aunque el movimiento ya no tenga la fuerza que tuvo, su huella es gigante, es innegable. Conceptos como pecado estructural o la idea de que la fe tiene que estar ligada a la justicia social han saltado de América Latina a todo el mundo. Lo oímos en debates sobre la lucha contra el apartheid, sobre justicia racial en Estados Unidos. Digamos que cambió las reglas del juego para siempre. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta que sigue tan viva y tan importante hoy como en los años 70, en un mundo que sigue teniendo unas injusticias enormes. ¿Cuál es el papel de la fe? ¿Se queda al margen, en el templo, o se mete en el barro de la lucha por la justicia? Es la gran pregunta que la teología de la liberación se atrevió a responder y con su respuesta, sin duda, cambió la historia. Gracias por habernos acompañado.